¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos a la semana número 2 de Historia de la Iglesia, septiembre 4 al 10. Las lecturas esta semana que tocan son los capítulos 7 al 12 de González. Queremos hablar de la batalla, los esfuerzos de la Iglesia para crecer en los primeros siglos de su existencia. Pero antes de todo, hermanos, quiero compartir y hacer algunos comentarios de un pasaje bíblico de 1 Pedro capítulo 4, de versículos 12 al 16. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si vos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Algunas cosas aquí brevemente. Obviamente el apóstol Pedro está escribiendo, hablando de los perseguidos que están en Asia Menor, esparcidos por Asia Menor en esos días, que hoy día es Turquía moderna. Y él está hablando que estos que están siendo perseguidos durante los tiempos que nosotros estamos leyendo ahora, y anticipa aún más persecución. Y explica la actitud que los cristianos entonces deberían tener ante los que lo estaban persiguiendo, y la actitud obviamente que nosotros también necesitamos tener. Primeramente, que no se deben sorprender. Nosotros no nos debemos sorprender que va a haber oposición, acusaciones falsas, persecución. Y la realidad es que hay que gozarse en eso. Y eso es, bueno, de un punto de vista humano, eso es algo obviamente muy difícil. Pero también muy importante, y esto es lo que aquí es donde batallamos a veces, y dice que ninguno padezca persecución, a menos que sea por causa justa, que la persecución no tenga causa justa. O sea, que uno no sea perseguido, como dice, por homicida, por ladrón, por malhechor. O sea, si son perseguidos, lo merecen porque son criminales, son injustos. Pero nosotros los cristianos, ellos los cristianos, no deben avergonzarse del Evangelio, y que no sean perseguidos por causa ninguna más que por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿y cómo debemos nosotros, debieron ellos conducirse durante la persecución? Bueno, pueden leer en dos capítulos antes, primero de Pedro, capítulo 2, 11 al 25, donde Pedro también habla ahí de cómo debemos comportarnos, la actitud que debemos tener durante la persecución. Y básicamente muchas veces cristianos queremos luchar, queremos pelear por nuestros derechos, y quizás legalmente en nuestros países, y ciertamente en algunos más que en otros, tenemos derechos humanos. Aquí en los Estados Unidos tenemos derechos de libertad religiosa, y debemos luchar por eso. Pero a veces, según la Biblia, debemos simplemente decir, bueno, vamos a gozar en la persecución, voy a rendir mis derechos, y quiero que todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, mi respuesta a las persecuciones, sean algo que glorifique a Dios, y que apunta a la gente, que llame la atención a Dios y no a mí mismo. Bueno, vemos en estos capítulos de González que la iglesia está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Bueno, no por esfuerzos humanos, pero simplemente porque el Evangelio es la verdad. Y los cristianos en esos días estaban viviendo según el Evangelio. Y este estilo de vida, estas creencias y este estilo de vida amenaza a muchos, a los gobernadores, los gobernantes de esos días, y los filósofos del día. Y también hay esos que no entienden el Evangelio correctamente, o quieren aprovechar de algunos de los elementos del Evangelio e incorporarlos a otras religiones o filosofías, lo que llamamos el sincretismo. En la lectura de esta semana, los capítulos 7 al 12, van a ver algunos temas mayores. Primeramente, como ya mencionamos, van a ver el sincretismo y también las herejías.
esas personas, escuelas de pensamiento, filósofos y enemigos aún de la iglesia que mal entienden o mal usan el Evangelio. Número dos, van a haber respuestas a las acusaciones falsas y van a haber también enseñanzas doctrinales. Empiezan a formarse las respuestas a estas doctrinas falsas. Los cristianos primitivos fueron atacados por ambos, la población en general y también por gentes cultas, los eruditos. Los rumores populares acusaban a los cristianos de todo tipo de prácticas falsas y groseras. Los más cultos, los más eruditos acusaban a los cristianos de ignorancia, de doctrinas falsas, de mala educación. Surgieron, por lo tanto, los primeros apologistas, quienes explicaban y defendían la fe y práctica de los cristianos. Número 3, verán que el canon del Nuevo Testamento todavía no se había determinado completamente y que el proceso de reconocer el canon era en gran parte en respuesta a las herejías. Por lo tanto, es importante para los padres de la iglesia y en algunos casos solamente uno o dos generaciones pasado de los apóstoles, o sea, no ha pasado mucho tiempo de los apóstoles, pero era muy importante para los padres de la iglesia responder en predicaciones, cartas y otras escrituras para combatir herejías, pero también para explicar la doctrina, el enseñamiento, la enseñanza correcta. El propósito de estos era proteger las enseñanzas apostólicas que circulaban ambos oralmente y en cartas, y estas cartas que estaban en el proceso de ser reconocidas como parte del canon del Nuevo Testamento. Ahora, a veces estos padres no estaban 100% correctos ellos mismos, o sea, no estaban inspirados por el Espíritu Santo como Pablo, como Juan, como Pedro. Pero su intención de estos, aunque a veces estaban incorrectos o no tenían todo bien entendido, su intención no era cambiar el Evangelio o integrarlo a otras enseñanzas, pero querían aclarar y defender el Evangelio. Y verán también que hay otras respuestas que la iglesia no aceptó, como las del gnosticismo, como de las enseñanzas de Marción. Un cuarto tema que van a ver son estos primeros maestros de la iglesia, Ireneo, Clemente, Tertuliano y Orígenes, por ejemplo. Fíjense en las diferencias teológicas de estos. Todos eran creyentes, pero sus interpretaciones de la Biblia van en rumbos diferentes. ¿Y por qué es esto? ¿Cuáles son las influencias que ven, influencias regionales y influencias filosóficas en su pensamiento? Número 5, vamos a ver cómo vivían su vida diaria, cotidiana como cristiano. El crecimiento numérico geográfico de la iglesia trajo consigo preguntas, decisiones, prácticas acerca del culto, de la organización de la iglesia, la expresión cristiana. Por lo tanto, esto también trajo consigo más persecución. Y finalmente, tema número 6 es el tema de la persecución y el tema del triunfo, se podría decir. Y ya han visto cómo los primeros cristianos respondieron a la persecución. Cuando la persecución aumentó y se intensificó, muchos cristianos fueron mártires de la fe. Pero finalmente triunfó la fe bajo el emperador Constantino. O realmente fue así, y eso lo van a ver la próxima semana. Bueno, algunas preguntas para considerar, para reflejar mientras están leyendo. ¿Por qué surgieron los apologistas, estos defensores de la fe? O sea, ¿por qué tuvieron que explicar y defender la fe? ¿Cuáles fueron algunos de los rumores, las calumnias contra los cristianos? Número 2, la iglesia respondió al sincretismo y a las herejías tempranas en 4 formas. ¿Cuáles fueron estas 4 formas? ¿Tienen estas 4 respuestas la misma importancia hoy? ¿Qué piensan? Número 3, ¿cómo se describe el proceso histórico del canon de escritura? ¿Fue algo que la iglesia desarrolló
o fue algo que la iglesia reconoció? ¿Y por qué es importante reconocer la diferencia entre esos? ¿Que la iglesia lo desarrolló o que la iglesia lo reconoció? ¿Por qué es importante esa diferencia? Número 4, ¿cómo evalúa usted las enseñanzas principales de los maestros de la iglesia? Y finalmente, ¿cuáles son algunas de las semejanzas y algunas de las diferencias entre el culto y la vida del cristiano primitivo y el cristiano de hoy? Muy bien, hermanos, lean, estudian. Esta semana número 2, les toca el examen número 1. Y vamos a darles tiempo para toda la semana para hacer este examen. Van a hacer una variedad de preguntas y también una pregunta de extra crédito. Y todo eso se lo vamos a explicar claramente en los anuncios y en las instrucciones. Pero como dije la semana pasada y también esta semana, si leen, subrayan, hacen algunos notas o apuntes, se concentran en los temas y los caracteres, los personajes, las doctrinas principales van a estar bien en los exámenes. Muy bien, hermanos, tengan una buena semana. Deja orar por ustedes y nos vemos la próxima semana. Señor, doy gracias que ya vamos avanzando en este curso. Doy gracias por casi 100 alumnos que tenemos en la clase esparcidos por todos los lugares. Pedimos especialmente, Señor, por esos alumnos que están en el área de Houston y en toda esa parte de Texas que ha sufrido del huracán. Y sabemos que quizás han perdido su casa o sus iglesias están inundados o quizás ellos no van a poder trabajar mucho en sus estudios esta semana. Señor, tú sabes la situación de ellos, protégelos, provee lo que ellos necesitan, Señor, y pedimos por toda la gente que son víctimas del huracán en Houston, en Corpus Christi, en Port Arthur y hasta Louisiana y todo, porque todavía continúa eso, Señor. Protégeles, Señor. Y a través de esto, de alguna forma, Señor, que el Evangelio sea conocido, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.